interesante. La verdad que Agustina tiene una personalidad y una carrera absolutamente apasionante. Y lo digo siendo hincha de River, habiendo visto, no sé los que leyeron su currículum, eh, Agustina combinó, juntó su vocación, tres cosas. Su formación académica, que la ha seguido de manera constante, sobre todo, iba a decir, aún para su vocación deportiva, su vocación política, ha sido concejal y candidata a intendente de Almirante Brown, y también su vocación académica forma parte de CIMA, de la institución que trabaja con la Konrad Adenauer, y por lo tanto lo que va a hablar con ustedes también es una herramienta que ella comparte con otras personas interesadas en política, intendencias, etcétera. Es licenciada en la UCA, profesora en la Universidad de El Salvador en Ciencias Políticas y magíster en Dirección de Entidades Deportivas en la Universidad Europea de Real Madrid. Y además es asambleísta en Boca, lo cual, digo, siendo mujer, y no digo por Boca, puede ser en River, Independiente, Racing, ser mujer en una asamblea de un club de fútbol muestra una vocación, una audacia que realmente hay que aplaudirle y que son componentes de la mejor política. Así que Agustina, te quiero decir que estamos muy contentos, orgullosos de tenerte con nosotros, y seguramente vas a ayudar mucho a todos quienes están hoy acá para mejorar las herramientas para su vocación política, que ese es nuestro objetivo. Así que Agustina, todo tuyo, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias a todos. Bueno, sí, como comentó Eduardo, comencé, bueno, soy licenciada en Ciencias Políticas, soy profesora también en Ciencias Políticas, vengo de familia madre docente, con lo cual quise continuar un poco con el mandato y además me encanta, por eso hice el ciclo pedagógico para poder también dar clases y transmitir un poco de conocimiento y experiencia. Soy concejal en Almirante Brown, partido del conurbano bonaerense, tercera sección electoral, la madre de todas las batallas, como suelen decir, la tercera, desde el 2000, desde el año 2021. En el año 2023 me tocó el enorme desafío de ser precandidata a intendente. Almirante Brown es un municipio que tiene casi 600.000 habitantes, es muy grande, 129 kilómetros cuadrados, con lo cual fue un gran desafío. Éramos un equipo sub 35, lo cual me enorgullece más todavía porque, bueno, apostaron por una generación joven, así que, y desde el 2020, antes del 2020 ya formo parte de CIMA también. CIMA es el Centro de Investigaciones Municipales Aplicadas, se dedica a capacitar, de hecho hay un equipo que hace muy poquito volvió del hoyo de Chubut, de estar capacitando también allá funcionarios. Así que lo que tratamos de hacer es de tratar de transmitir todo ese conocimiento para que lo más importante o el foco donde arranca la política, que es el poder, los municipios, el primer contacto que tenemos con la política, funcionen de una manera más eficiente y mejor. También traté ahí, como dijo Eduardo, de mechar un poquito mi vocación con el fútbol y el deporte. Tiene mucho que ver también con vincular el desarrollo social por medio del deporte, cómo podemos sacar a los chicos de la calle. Así que como que creo que por ahí pude empezar a unir todas esas cosas que me gustaban y bueno, hasta acá llegamos y acá estamos. Así que bueno, en la clase de hoy vamos a ver un poco entiendo que la clase pasada vieron con Dino municipios, perdón, municipios no, políticas públicas, así que en esta clase lo que vamos a ver es un poco qué son los municipios, qué es el Consejo Deliberante, cuál es la función, cómo funciona el Consejo Deliberante y al mismo tiempo vamos a ver, bueno, qué rol tiene el concejal y cuáles son, cómo se cumplen esas etapas de las políticas públicas dentro del poder legislativo local. Voy a tratar de compartir pantalla primero, a ver si puedo. Em, Acá está, a ver, compartir.
A ver, ahí no sé si se logra ver. ¿No se ve nada? ¿No? A ver, vamos a hacer. ¿Ahora? Perfecto. Entonces vamos a ver si puedo abrir. Ahí está. Bárbaro. Bueno, ahí estamos bien entonces, ¿no? Vemos todos, me escuchan bien, perfecto. Bien, bárbaro. Bueno, denme un segundo que voy a ver. Ahí está, listo. A checar. Bueno. Bueno, vamos a arrancar con los municipios. Acá van a ver un mapita muy lindo. No está actualizado ese mapa, pero nos podemos dar una idea de la cantidad de municipios que tenemos en nuestro país. Argentina tiene, o sea, en la Constitución Nacional, los municipios aparecen en dos artículos. El primero es el artículo 5, que dice, cada provincia dictará para sí una constitución bajo el sistema representativo republicano de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal y la educación primaria. Bajo estas condiciones, el gobierno federal garantizará a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la traducción? Se le dice a cada provincia, vas a poder organizarte como quieras, pero para que se te reconozca como parte de la nación tenés que tener una constitución propia, una división de poderes, administrar la justicia y un régimen municipal. Con la reforma del 94 se suma el artículo 123 que dice, cada provincia dicta su propia constitución conforme a lo dispuesto por el artículo 5, que es el que recién mencionamos, asegurando la autonomía municipal y reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo y económico. Es decir, le va a agregar una capa más, le va a sumar algo que tiene que ver con que cada provincia puede dictar su propia constitución, asegurando la autonomía municipal, institucional, política, administrativa, económica, financiera y definir así un régimen municipal. Pero hay una excepción a todo esto y no sé cuántos son de la provincia de Buenos Aires, pero la provincia de Buenos Aires no se aplica esto en realidad, porque los que estamos en municipios de la provincia sabemos que todavía no existe tal autonomía, sino que nos regimos por la ley orgánica de las municipalidades. O sea, todos los municipios, cada consejo deliberante tiene su reglamento interno, pero después cuántos concejales entran, cómo se administra, etcétera, todo está reglamentado por la LOM, le decimos nosotros, Ley Orgánica de las Municipalidades. Entonces, ¿qué son los municipios? Bueno, como mencionábamos al principio, son el nivel de gobierno que es más cercano a la gente. Nosotros le decimos, somos como el primer contacto. Cuando nosotros tenemos un problema en el barrio, el asfalto, las cloacas, se quemó la luz LED, lo que tiene que ver con los impuestos, etcétera, nosotros a lo primero que hacemos es recurrir al municipio, ¿no? Al funcionario municipal. Entonces, el nivel de gobierno más cercano a la gente administra servicios básicos, como mencionábamos recién, limpieza, alumbrado, espacios públicos, tránsito, habilitaciones, lo que tiene que ver con los locales, la obra pública local. Obviamente que la obra pública local siempre va en coordinación, por lo general, con el gobierno provincial por los recursos o con el gobierno nacional, si son obras que vienen de una planificación nacional, y al mismo tiempo políticas de proximidad. La seguridad ciudadana, podrán ver, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, los municipios pueden tener seguridad, lo que no pueden, por ejemplo, en un momento en el conurbano se veían mucho las fuerzas de seguridad locales, la policía local, se entrenaba la policía local, lo que no pueden es portar armas, por ejemplo. Primera infancia, deporte, cultura, género, políticas ambientales, de juventud, bueno, todas estas políticas de proximidad, ahora vamos a ver, después va a responder a distintas áreas del Ejecutivo. ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Voy muy rápido? Avísenme.
que cualquier cosa voy más lento. Bien. Entonces, cuando nosotros trasladamos, nosotros en Argentina tenemos tres niveles de gobierno y tenemos tres poderes. Los tres niveles de gobierno son, bueno, presidencia, o a nivel nación, perdón, provincia y municipios, y los tres poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Vemos que cada uno de estos tres poderes tiene una representación o tiene una cabeza, digamos, o está representado en cada uno de los tres niveles de gobierno. Entonces, a nivel municipal, el ejecutivo suele ser el intendente. Hay algunos otros casos donde no tiene el nombre de intendente, llevan otros nombres porque quizás son mucho más chiquitos, pero en general voy a tratar de hablar un poquito con la regla. Después, si alguno aviso, nada más esto. Los micrófonos están muteados, pero el que quiera hablar puede desmutearse y, por supuesto, contar o participar de la clase o de la charla. Entonces, a nivel ejecutivo tenemos al intendente que arma su organigrama y tiene su equipo de trabajo y que está dividido en secretarías, direcciones, secretaría de seguridad, secretaría de deportes, secretaría de cultura, y va nombrando funcionarios para cada una de esas áreas. Después a nivel legislativo, por supuesto que esos son cargos políticos, ¿no? Que no se eligen mediante el voto, el único que se elige mediante el voto es el Ejecutivo, el intendente. Después tenemos el Poder Legislativo. El Poder Legislativo está conformado por el Consejo de Deliberantes, un cuerpo de concejales, puede variar el número. Nosotros en Almirante Brown, por ejemplo, somos 24 concejales. ¿Por qué? Porque la Ley Orgánica de Municipalidades de la provincia de Buenos Aires establece que para municipios de, si mal no recuerdo, 200.000 habitantes o más, corresponde que sean 24 concejales. Después, cada municipio tiene su cantidad de concejales o de bancas en función de la población que tenga. Todo esto está estipulado en esta ley orgánica de municipalidades. Y luego tenemos, podríamos decir que es un poder judicial, pero no es como tal, sino que son juzgados de faltas municipales, los que tenemos jueces a nivel. Sí, lo que podemos tener son dependencias de tribunales nacionales o provinciales. Yo no soy abogada, de nuevo soy politóloga, pero sí tenemos órganos administrativos que aplican ordenanzas, lo que conocemos como las multas de tránsito, de higiene, de comercio, etcétera. Bueno, vamos a pasar ahora, recién vimos un poquito qué son los municipios a nivel general y vamos a entrar en el Consejo Deliberante. Es el órgano legislativo del municipio, como mencionábamos recién, el poder legislativo local. Representa política e institucionalmente a la comunidad. Está integrado por concejales elegidos por el voto popular, según la normativa de cada provincia, es lo que hablábamos recién. Depende de la normativa de cada provincia y la autonomía que le dé a cada municipio, sí, a los municipios para poder organizarse y dictar sus cartas orgánicas. Su función va más allá de hacer ordenanzas, es clave en la construcción de políticas públicas y me parece que esto está bueno poder ver un poco más de qué significa o cuál es el rol del Consejo Deliberante o del concejal, por qué es tan importante en la construcción de las políticas públicas. Y acá me gustaría preguntarles cómo ven el vínculo, la relación en sus provincias, en sus lugares entre el intendente y el consejo deliberante, si es un órgano de autonomía o de debate real, o más bien funciona como un órgano que acompaña sin hacer grandes modificaciones, digamos, a los proyectos que vienen del Ejecutivo. Si alguien quiere hablar, si se anime a contar cómo funciona en su municipio, en su lugar. Bueno, ahí leo, estoy leyendo un poco el chat. En Bariloche están enfrentados. ¿Quién más? Hola, buenas tardes. Bueno, Ahí veo. En Hola, Coronel, Gabriela. provincia de Buenos Aires, Coronel Suárez, yo ya lo he dicho varias veces, mis compañeros de curso están cansados de escucharme, es el séptimo mandato del intendente, es como un pequeño varoncito del conurbano acá.
Claro. Entonces, Sí, sí. estos años hemos podido tener, somos 16 concejales, 8 y 8, pero ahora Ujú. mayoría por 2 años se va a convertir en una escribanía. Entonces, creo que ahí no va a haber diálogo del pueblo porque va a hacer lo que él quiera. Claro. ¿Qué fuerza gobierna? Movimiento es un vecinalismo kirchnerista, Ah, ok. Bien, alineado con. perfecto. Pero en general, lo que sería el bloque Juntos, que sería la oposición, eh, Ujú, tiene llegada con los vecinos y diálogo y se han podido lograr cosas, pero es muy difícil cuando ujú. tenés un poder está como atornillado ahí. eh, Sí, sí, bueno, sí. con todos los vicios que tiene atornillarse, ¿no? Sí, totalmente. A nosotros les cuento un poco también lo que nos pasa en Almirante Brown. Nosotros somos 24 concejales y 16 son de Mariano Cascallares, que es el intendente. Viene, por momentos es peronista, pero por momentos es kirchnerista, por momentos no. Y la verdad que se nos hace muy difícil tratar de... Tenemos un ejemplo, un caso que se los voy a contar un poquito más adelante. Siempre tratamos de tener un diálogo. Nosotros siempre fuimos muy poquitos. Cuando éramos juntos por el cambio éramos 8 concejales. Hoy del PRO quedamos 3 nada más. A fin de año no va a quedar casi ninguno, les diría. Con lo cual hay municipios donde es muy común, lamentablemente, es muy común ver que hay como un poco, es poco independiente el Consejo Deliberante. De hecho, después, un poquito más adelante, vamos a ver cuáles son las cosas que no se deberían hacer a nivel local. Por ejemplo, autodeclarar cuando nosotros vemos los tipos bueno, las ordenanzas, los decretos, etcétera, las declaraciones de interés de los propios trabajos, etcétera. Bueno, es lo que no habría que hacer, pero bueno, creo que Sergio tiene levantado la mano, ¿puede ser? Sí, me desmuteé. Ahí va. Sí, ahí Ok. está. Yo soy del Calafate y acá en el Sí. Calafate el Consejo Deliberante es una simple escribanía de gobierno del Ujú, Ejecutivo. El intendente actual está desde 2007, quinto periodo. ujú. Era el presidente del Consejo Deliberante anterior y que había estado 4 periodos el intendente anterior, obviamente todos kirchneristas. Claro. No Bueno, se puede vemos una presentar. tendencia. Claro, no se puede presentar absolutamente ninguna propuesta Nada. de ordenanza, nada. Lo máxima oposición que ha tenido es de un concejal sobre 5. Son 5 concejales nada más. Claro, Pero sí, no, no es. oposición, uno, y cuando es oposición, cuando no terminan absorbiéndolo. No, claro, claro, sí, sí, sí. Bueno, vemos que hay como un factor común con algunas fuerzas que se hace muy difícil ahí el trabajo y uno como oposición, para mí igual es mucho más divertido ser oposición siempre que oficialismo. Ahora vamos a ver también un poquito más adelante por qué. Creo que es más desafiante todavía. A ver, estoy leyendo, no sé, no, a ver si puedo entrar al chat para ver si alguien más compartió algo. A ver. Ay, no llego a ver nada. A ver. No sé por qué no me abre el chat. Medio lento. Ah, acá está lo de, bueno, en Bahía el Consejo es una extensión del kirchnerismo. Bueno, sí, un poco lo que venimos, paso de los libres, escribanía de un gobierno cámpora. Bueno, sí, vemos que hay como un factor común con ciertas fuerzas políticas que suele funcionar de esa manera. El conurbano, o al menos en lo que me toca a mí, no es la excepción, lo cual hace más desafiante todavía el trabajo. Y creo que acá el gran desafío que tenemos es esto, ¿no? Que el Honorable Consejo Deliberante, esas son las siglas HCD, sea parte de un gobierno local con identidad propia, que no sea ni una mera escribanía ni un espacio de bloqueo permanente, digo, porque tampoco es que nosotros como oposición tenemos que estar continuamente bloqueándoles todo, sino que creo que pasa por ser una oposición responsable. Bueno, ¿cuáles son las funciones centrales que tiene el Consejo Deliberante? En primer lugar, la de legislar, por supuesto. A ver, perdón, Marlene, me aparece que levantaste la mano. Si querés hablar, ahí va. Antes de seguir, Hola, Marlene anda. Ahí está.
Ahí está, no me había desmuteado. Sí, yo soy de 3 de febrero y la verdad que quedamos en una situación medio difícil. Yo soy pro, no soy de la Libertad Avanza. Y si bien entiendo que había que apoyar a este gobierno, creo que había que apoyar como lo hizo Mauricio, no como lo hizo Patricia o como lo ha hecho Diego, donde se han desdibujado en otra fuerza política. Y por eso pasa lo que decías recién, que va a quedar muy poco pro. Bueno. Y el temor también a que se convierta más o menos en lo mismo que fue con el kirchnerismo, en una escribanía de este gobierno. Bueno, estás en una posición, sí, difícil, la verdad, ahí con Diego, siendo intendente hace tanto tiempo y también con los niveles de popularidad que tiene Diego. Claro, pero Eh, yo creo que justamente en la elección provincial le fue muy bien al kirchnerismo, sobre todo en 3 de febrero, Ujú, justamente por eso, porque fue como un poco el tema de decir, no es esto lo que queremos. Después en la última elección en la nacional sí hubo de ujú. nuevo un apoyo, porque Sí, tampoco sí. queremos que vuelvan los K, pero No, por supuesto, no, por supuesto. Me parece que ahí, bueno, que Mauricio lo dice siempre también, ¿no? Me parece que uno tiene que ser muy, muy responsable y aquellas cosas que están bien, y muchas también tienen que ver con nuestra agenda, con la que fue siempre nuestra agenda de gobierno y, bueno, ser insistentes y responsables con aquellas cosas que nosotros creemos que no están bien o creemos que las podríamos hacer mejor. Así que me parece también que pasa por ese lado lo de ser una oposición responsable. tal cual lo que decías, apoyar responsablemente, pero no dejar de ser oposición. Por ahí creo Hacer- que puede ir. También hay que tener en cuenta que cada distrito tiene su particularidad, bueno, después cada uno, obviamente, eso creo que tiene que ver un poco ahora con lo que con lo que fuimos viviendo y sobre todo en las elecciones en la provincia de Buenos Aires en los últimos meses. Pero me parece que todo eso también reaviva todo lo que pasó en función de las elecciones de septiembre y lo que pasó ahora revive un poco el debate también de la política local, porque también nosotros al votar con un sistema completamente distinto ahora, con la BUP, con la boleta única papel, también cambió un poco la lógica que antes, o sea, me estoy yendo un poquito, ¿no? de la clase, pero me parece que es importante destacar esto, que sí es importante tener en cuenta que ahora lo local o los que estamos en territorio cobramos más valor que antes todavía, porque podemos colaborar muchísimo más con nuestro trabajo y nuestro trabajo pasa a valer muchísimo más de lo que valía antes al no, hay que ver qué pasa en el 2027, ¿no? Pero al no depender tanto, antes era, bueno, el candidato local va a generar arrastre por el candidato nacional y eso ahora cambia por completo. Mario, tenés levantada la mano. Sí, buenas tardes, Agustina. Eh, bueno, más o ¿Cómo estás, menos Mario? también un poco. ¿Qué tal? Apoyo lo que dice Marlene con respecto a lo que somos oposición y que hemos perdido un poco ese rol. El PRO hace ya mucho tiempo se ha confundido más en alianzas que en afianzar al propio partido. Y así fuimos perdiendo también mucho espacio. Entonces hoy nos vemos con que prácticamente si no somos alianza de la Libertad Avanza, nos están ocupando todo ese espacio que teníamos antes. Eh, por ahí, aunque sea saliendo un poco Mm, del tema en sí, del tema de los municipios, estamos perdiendo las bases y no estamos haciendo un trabajo de decir, unirnos nuevamente y ser el PRO realmente. Es algo que uno lo está viendo en todos los lugares, en Salta, en Córdoba, se lo ve en cada distrito. De ser perdón por el tema de mi jauría, pero estamos perdiendo la identidad del PRO. Y eso es algo que, bueno, los que tenemos los valores y los principios con que arrancamos de una vez, estamos luchando porque eso no desaparezca. Pero también se nos hace difícil porque hoy nos enfrentamos no solamente con ese poder externo que existe de ujú. otros partidos, y no hablo de hacer una oposición por hacerla, sino que también nos estamos enfrentando hasta contra nuestro propio partido.
porque a veces hasta estamos perdiendo la posibilidad de trabajar en conjunto y hacer algo, pero no tenemos el apoyo. Entonces, como que todo va quedando en la nada y lamentablemente uno ve que lo que progresa es por esfuerzos propios, pero no porque haya un trabajo a nivel nacional de volver a restablecer esos valores y esos principios. Muchas Mira, gracias. ahí, no, por favor, gracias a vos por el aporte. Mira, ahí lo que te puedo decir que lo mejor que podemos hacer, digo, yo acá estoy como, te cumplo el doble rol, ¿no? Por un lado, mi parte académica, soy miembro de CIMA desde hace muchos años, pero esto me corre por las venas, ser del PRO. Me considero nativa del PRO. Tengo 38 años y empecé militando muy joven. Y creo que lo mejor que podemos hacer es justamente esto. Mientras que exista esto, mientras que exista formación, mientras que estemos en contacto, mientras no dejemos de trabajar, el PRO no va a dejar de existir. Para mí está mucho en discusión esto de la esencia, para mí la esencia somos nosotros, es esto. Y yo celebro que hoy seamos, estoy tratando de ver cuántos somos un montón, que estemos acá, porque quiere decir que sí nos importa, que no nos da igual, que tenemos ganas de reconstruir lo que haya que reconstruir, pero no lo digo desde un lugar de que el PRO haya quedado destruido, sino que me parece que siempre los partidos tienen, los partidos, las personas, las empresas, los municipios, es tratar de rever qué se puede mejorar y seguir para adelante. Así que desde ese lugar, para mí creo que lo que tenemos que seguir haciendo es esto, formarnos, estar, militar, acompañar. Así que bueno, volviendo un poquito a, porque no me quiero ir por las ramas, también por una cuestión de tiempo de ustedes, volviendo a lo que es un poco el Consejo Deliberante, las funciones centrales que tiene el Consejo son, en primer lugar, legislar, sancionar normas que ordenan la vida del municipio. Ahora vamos a ver cuáles son: ordenanzas, resoluciones, declaraciones, comunicaciones. En segundo lugar, controlar políticamente al Departamento Ejecutivo, sobre todo el presupuesto y la rendición de cuentas. Nosotros, como sabrán, ya llegada esta época del año, a nivel nacional, hasta el 15 de septiembre en el Congreso se presenta el presupuesto, pero a nivel local funciona más o menos igual. Siempre para fin de año se ingresa el presupuesto y luego a principios, pasando el segundo trimestre del año siguiente, tenemos la rendición de cuentas. O sea, nosotros ahora vamos a analizar cuál es la previsión presupuestaria que tienen los ejecutivos locales para todo el 2026, y el año que viene, por ejemplo, en abril, mayo, junio, vamos a estar analizando cómo gastó el presupuesto de todo este año 2025. Ahora igual también tengo un ejemplo para mostrarles de eso, de cómo controlar. Después tenemos que controlar también los contratos, las concesiones, las licitaciones. Sabemos que eso es parte o puede pasar, pasan normalmente por el Consejo Deliberante para la aprobación y el cumplimiento de las ordenanzas. En tercer lugar, es representar. Sabemos que el Consejo Deliberante es la voz institucional de los vecinos en el Estado local, por supuesto canalizado con distintas fuerzas políticas, y lo que tenemos que, nuestro objetivo es tratar de canalizar la mayor cantidad de demandas, conflictos y propuestas. Lo que sí nos suele pasar, me adelanto un poquito, por ejemplo, en el Consejo Deliberante, es que muchas veces nosotros canalizamos algunas demandas por el poder legislativo, porque muchas veces los vecinos no encuentran la forma, la vía administrativa correcta para hacerlo, no son escuchados y nos toca a nosotros, pero no sería lo correcto en realidad. Nosotros sí podemos pedir pedidos de informe, etcétera. En realidad lo ideal sería pedir al Ejecutivo el asfalto, etcétera, pero bueno, nosotros por una cuestión ya de costumbre lo solemos también. Creo que es algo que tenemos que modificar, haciendo, no solamente nosotros como miembros de la oposición, sino todo el cuerpo. Pero bueno, hoy nuestro rol también es el de tratar de canalizar las demandas, no solamente dentro de lo legislativo, sino que lo hacemos mucho también teniendo en cuenta la visibilidad que nos dan hoy las redes sociales. Después, en cuarto lugar, es planificar y orientar, dar marco normativo a los grandes temas: desarrollo urbano, ambiente, transporte y tránsito, seguridad ciudadana, sobre todo en lo que compete al municipio, como decíamos, que muchas veces no tiene tanta competencia, pero sí puede acompañar una política provincial. Desarrollo económico local tiene que ver con todo el desarrollo de emprendedores, de pequeños productores, políticas sociales, culturales y deportivas.
¿Cuáles son las herramientas que tenemos nosotros desde el Consejo Deliberante para poder hacer o cumplir con estas 4 funciones que hablábamos recién? Bueno, en primer lugar, las ordenanzas, ¿sí? Son las normas de mayor jerarquía a nivel municipal, tienen carácter general y obligatorio dentro del territorio del municipio y se pueden agrupar en generales, son las reglas de convivencia, uso de espacio público, tránsito, ruidos, animales, etc. Urbanísticas son las de zonificación o rezonificación. Muchas veces hay que rezonificar áreas o los códigos de o modificar los códigos de edificación, excepciones, habilitaciones especiales, preservación patrimonial, las impositivas y fiscales, tasas, derechos, contribuciones, exenciones, normalmente, o al menos en la provincia de Buenos Aires, para eso también se convoca a una asamblea de mayores contribuyentes, que son los que tienen que aprobar esas reformas impositivas presupuestarias, que como mencionábamos recién, el presupuesto anual y las modificaciones presupuestarias, el Ejecutivo puede realizar modificaciones de partidas también y pasarlo por el Consejo Deliberante. Organización institucional, creación de entes, organismos desconcentrados, unidades de gestión, reglamentación de organismos de control. Bueno, tiene que ver también con modificar el organigrama. Por ejemplo, nosotros en Almirante Brown nos cansamos de pedir, nos viven modificando el organigrama, van tirando ordenanzas de modificación de organigrama, el tema es que todo eso se va sumando, pero después no lo podemos ver, entonces una vez que nos pasan las sesiones o los años y vamos viendo la cantidad de modificaciones que hicieron, igualmente algunas tienen alguna partida presupuestaria o implica partidas presupuestarias, que son donde más ponemos un poquito el ojo de dónde viene toda esa plata para crear un área nueva, sino que no tenemos un organigrama visual del municipio, entonces eso hace que sea más arduo todavía el trabajo, que tengamos que descargar. Bueno, ahora después les cuento un poquito más, pero nosotros no tenemos ni siquiera un sistema de labor parlamentario. Yo vengo de trabajar años en la legislatura porteña, donde hay un sistema de labor, uso de tecnología desde hace muchos años, versiones taquigráficas. Bueno, en el Almirante Brown, como creo que pasa en el resto o en muchos de los municipios, eso no sucede, con lo cual nuestro trabajo es bien básico, rústico y a la vieja usanza, con papeles, con bodoques así de papel y horas sentados revisando absolutamente todo. Después tenemos resoluciones que son las decisiones del Consejo sobre cuestiones internas, aceptar o rechazar un dictamen de comisión, por ejemplo, pedir algo específico al Departamento Ejecutivo, aprobar un convenio determinado. Las declaraciones expresan la opinión política del Consejo sobre algún tema, son simbólicas en realidad, pero sirven para marcar una determinada posición sobre algo, declarar un interés municipal en una actividad, institución o evento. Bueno, por ejemplo, esto es lo que les comentaba hace un ratito, que muchas veces pasa que, me acuerdo que cuando los años que trabajé en la legislatura porteña, estaba prohibido hacer lo que nosotros llamamos el autobombo, ¿no? Como vivir declarando de interés las propias actividades municipales o que se hacían desde jefatura de gobierno. Y hoy lo que vemos es que, por lo menos lo que me pasa a mí, es que viven declarando de interés municipal absolutamente todas las ferias. Entonces, cuando las ferias, los eventos, entonces cuando uno ve lo que es el temario, el orden del día, a veces uno lo ve bastante vacío de contenido, que muchas veces se hacen este tipo de cosas como para rellenar o tener más visibilidad con algunas cosas, pero no sería lo correcto en realidad. Después tenemos comunicaciones o pedidos de informe. Tenemos comunicaciones o pedidos de informe. Son instrumentos para pedir información al Departamento Ejecutivo. Son clave para el rol del control del Consejo y, por ejemplo, se utilizan como se solicita al Departamento Ejecutivo informe en el plazo de tantos días sobre tal cosa. Esto es fundamental, ahora vamos a ver el rol del concejal, pero los pedidos de informe son fundamentales para ejercer la función de control que tiene el concejal como control del Ejecutivo. Bueno, ¿cómo es la organización interna del Consejo Deliberante?
En primer lugar, tenemos una cantidad de concejales según la población de cada provincia. Bueno, sabemos que cada provincia tiene un régimen distinto de organización local. Hay algunas provincias que tienen departamentos, otras que tienen municipios, pero por lo general la cantidad de concejales, esto es común, varía según la cantidad de población. Tienen mandato por una determinada cantidad de años, en muchos casos son 4 años. En algunas provincias hay una renovación parcial y en otras hay una renovación total. Por ejemplo, creo que en Tucumán, no sé si hay algún tucumano, pero me parece que en algunos municipios de Tucumán eh, es renovación total cada 4 años, por ejemplo, para marcar la diferencia. En segundo lugar, tenemos los bloques y las autoridades. Los bloques va a depender de la cantidad de fuerzas que hayan ganado la suficiente cantidad de votos. Por lo general, uno tiene un piso para acceder a tener un concejal. Eh, creo que el último en provincia de Buenos Aires, creo que fue el 3%, necesitabas el 3% para por lo menos obtener un concejal. Perfecto, sí, cada 4 años se renuevan. Bien, Mario, gracias por ahí por la aclaración. Por eso quería aclarar que no en todos lados es una renovación parcial. Eh, entonces, los bloques va a variar en función del piso que se necesite en cada municipio para poder alcanzar una banca o un escaño. Y después las autoridades, que por lo general, bueno, está el presidente del Consejo Deliberante y las presidencias del Consejo, que puede ser, Bariloche es total cada 4 años, perfecto. Eh, Buenísimo ahí lo que van comentando. Y después puede variar, de tener un vicepresidente, dos, tres. Nosotros, por ejemplo, en Almirante Brown, yo soy vicepresidenta segunda del Consejo Deliberante, y cuando se incorporó la Libertad Avanza en el 2023, que sumó varios concejales, se creó una vicepresidencia tercera. eh, Así que tenemos el presidente y tres vicepresidencias. La segunda la tiene el PRO y la tercera la tiene la Libertad Avanza. Después tenemos las comisiones. Las comisiones es muy similar a lo que pasa en el trabajo legislativo provincial y en el legislativo nacional. Son espacios de trabajo técnico-político donde se estudian los proyectos, se analizan los expedientes, se reciben invitados, funcionarios a que puedan dar algún tipo de explicación. Cuando se declara un libro de interés, se puede invitar al autor del libro. Se elaboran los dictámenes, por supuesto, que es luego lo que pasa después al recinto y se vota. Eh, por lo general las comisiones son las famosas comisiones de comisión de deportes, de desarrollo urbano. Hay algunas que son, por ejemplo, nosotros tenemos una comisión especial de parque y seguimiento de parque industrial. Bueno, están divididas también por temáticas. Y luego tenemos las sesiones que se dividen en las ordinarias, que por lo general son las que van de marzo a noviembre. Las extraordinarias son las que se convocan para algún tema puntual o particular, para temas específicos por fuera del periodo ordinario, o mismo se puede convocar una extraordinaria dentro del periodo ordinario. Sesiones especiales que tienen que ver con juicio político, homenajes, cuestiones protocolares, etcétera. Bueno, vamos a ver ahora cómo se forma una ordenanza, cuál es el circuito básico. De nuevo, estamos hablando en general, después cada provincia puede tener su particularidad, pero esto es lo general. El origen de la iniciativa tiene que ver con que lo presente algún concejal de algún bloque. Puede venir del departamento ejecutivo, puede venir de otros organismos según la legislación, de iniciativa popular. Por ejemplo, nosotros tenemos la posibilidad de iniciativa popular, necesita una determinada cantidad de firmas. O sea, el vecino se puede acercar y presentar un proyecto, pero necesita una determinada cantidad, un aval de firmas de vecinos. Entonces, tenemos el origen de la iniciativa, luego tenemos la presentación del proyecto, ingresa por mesa de entradas o secretaría legislativa y se toma de conocimiento en la sesión. Una vez que se presentó el proyecto,
debería pasar a tratarse en comisión, en comisiones de trabajo parlamentario, donde se va el debate técnico, político, posible incorporación de modificaciones y se emiten dictámenes que, como sabemos, pueden ser de mayoría o de minoría. Después debería pasar a tratarse en el recinto, se pone en consideración el dictamen, se debate y se vota. Y luego está la aprobación y promulgación, que es una vez que se aprueba, se pasa al Departamento Ejecutivo, se publica en el Boletín Oficial o entra en vigencia según lo que disponga la ordenanza. Muchas veces, a ver, este sería el camino ideal, muchas veces no sucede. A nosotros siendo oposición, por ejemplo, lo que nos pasa es que la mayoría de los proyectos que nosotros presentamos no pasan a comisión, quedan ahí y tienen por lo menos un año eh, de estado parlamentario, después los tenemos que volver a presentar. Perdón, Teresa, creo que levantaste la mano, me parece, ¿puede Sí, ser? buenas tardes, Agustina, y buenas ¿Cómo estás? tardes a todos. Sí, mi pregunta era, ¿una ordenanza de estas, el Poder Ejecutivo, la puede vetar o no? A ver, sí, se puede, o sea, el Consejo Deliberante tiene la posibilidad de que no se apruebe. Lo que suele pasar son temas muy políticos, porque lo que suele pasar es que, o al menos lo que nos pasa en el conurbano, por eso hablo mucho de mi experiencia, abierto a otras experiencias, es que muchas veces el intendente manda para refrendar, para que tenga un poquito más de validez, que sea un poquito más democrático, sabiendo que tiene mayoría. Si no lo tuviera, puede no enviarlo si no fuera necesario, porque hay determinados temas que no son necesarios, pero en el caso de que lo quiera enviar, igual para refrendarlo, digamos, necesitaría saber que cuenta con la mayoría como para que eso salga. No siempre, o sea, puede pasar que no obtenga los votos. Tranquilamente puede pasar. De hecho, Claro, nosotros, pero eso es que los proyectos, digamos, en este caso de ordenanzas, que equivalen a una ley, imagino, son las leyes municipales de los municipios, sí, no necesariamente lo tiene que mandar siempre el Poder Ejecutivo, o en este caso el intendente, sino puede surgir, como veo claro, acá si que fuera al dice el origen de revés. la iniciativa, desde algún concejal, que no Bien, necesariamente sí, tiene que ser oficialista. sí, el Ejecutivo puede vetar. Pasa lo mismo que funciona, es como el Congreso Nacional. Exactamente, sí, se puede vetar igual. O sea, puede Bueno, una ordenanza. Yo, por ejemplo, quiero proponer una ordenanza. Si consigo los votos, bueno, puede que salga, pero después el Ejecutivo, el intendente, me lo puede vetar o puede pedir que vuelva a revisión, etcétera. Eso funciona, depende de nuevo, cada provincia, pero sí tiene, o por supuesto el intendente puede vetar, lo mismo que pasa con, con claro, y el, con el según si tiene presidente. mayoría o no la tiene, como para vetar o insistir Exactamente. con una ordenanza. O Claro. sea, puede vetar, pero por ejemplo, te lo Gracias, paso un caso Agustina. práctico. No, por favor, mira, te lo paso un caso práctico, haciendo un poco o analizando un poco políticamente. Si yo soy concejal del PRO y nosotros hemos presentado, por ejemplo, proyectos de monotasa para reducir la cantidad de tasas, porque el contribuyente cuando iba a pagar se encontraba con una cantidad de impuestos que tenía que pagar para abrir un negocio, entonces presentamos el proyecto de monotasa. Eh, y lo que pasó es que el Ejecutivo, obviamente que lo tratamos en comisión todo, quedó ahí. Pero nos dijeron, volvamos a trabajarlo con más tiempo porque nos interesa. Supongamos el caso que hubiera salido y se hubiera votado y hubiera salido. Sería muy raro que si yo logré los votos en el Consejo Deliberante de todos los concejales del intendente, que son el oficialismo, que por lo general son mayoría, después el intendente lo pueda vetar. Puede llegar a pasar que estén enfrentados o que haya algún conflicto político por detrás, pero por cuestiones políticas, por cues- ahí está, había alguien que creo que no estaba muteado. Pero por lo general, por cuestiones políticas, o sea, el intendente sí tiene la potestad, pero depende mucho también del análisis político y de cómo se vaya analizando la situación para que salga. Bien, bueno.
Entonces, una vez que vimos cómo se forma la ordenanza, acá justamente les iba a contar, perdón, ¿alguien habló? Bueno, sigo entonces. Les iba a contar un poco un caso de éxito en un municipio donde somos oposición, que tiene que ver con la atracción a sangre. Es un proyecto que veníamos trabajando desde hace mucho. Se habla mucho en el conurbano de la atracción a sangre de caballos, de carros. Entonces, el oficialismo presentó un proyecto, el intendente Mariano Cascallares presentó un proyecto, nosotros ya veníamos con reuniones por nuestro lado, independientemente acá se tienen que hacer dos trabajos en paralelo. Por un lado es el trabajo que hace quien presenta el proyecto y después por otro lado, es más, nosotros habíamos presentado también otro proyecto del año anterior, esto fue en el 2023. Año 2022 nosotros habíamos presentado nuestro propio proyecto y el Ejecutivo lo trae a agenda en el 23, presentando un proyecto nuevo. Entonces, por supuesto que esto supuso que tanto de la banca oficialista como nosotros vayamos teniendo reuniones con organizaciones, con vecinos, etcétera, para ver qué era lo mejor y de qué manera podíamos plasmar una solución. Lo trabajamos durante un mes y pico en comisiones. Tenía que pasar, por supuesto, por comisión de desarrollo y después tenía que pasar por también presupuesto, por supuesto, porque esto implicaba una partida presupuestaria. Eh, y la realidad es que logramos ponernos de acuerdo. Ellos aceptaron todas las modificaciones que nosotros le hicimos al proyecto, que tenían que ver con cuestiones no tanto de forma de redacción, sino también de fondo, de cómo se iba a implementar, de qué se tenía que tener en cuenta, de cómo anotarse, se creó un registro, por ejemplo. Entonces, cómo se te podías anotar en ese registro, cómo iba a ser el control, porque lo que se votó es que había un año para comenzar a cambiar y que las personas puedan anotarse en este registro y puedan empezar a tener, son como unos carritos motorizados. O sea, nosotros, por ejemplo, en un primer momento tenía que ver con la atracción solamente animal. Y nosotros pedimos que se cambie el nombre de atracción a sangre porque también vemos personas, humanos, que van con los carros. Entonces, eso también formaba parte de lo que nosotros queríamos erradicar porque suponemos que una persona no puede estar trabajando en esas condiciones. No es sano y es inhumano. Con lo cual, metimos también esa modificación y la verdad es que creo que es uno de los grandes casos de éxito que tuvimos a nivel local, que pudimos trabajarlo muy bien en conjunto y logramos ponernos de acuerdo y logramos que esto se lleve a cabo. El problema vino después cuando empezamos a pedir los pedidos de informe y bueno, las respuestas todavía no llegaron, seguimos insistiendo para ver cómo se aplicó, pero sí me parece importante esto que cuando hay verdadera vocación del otro lado, bueno, se pueden lograr algunas cosas. Se vuelve difícil y la realidad es que hay que tratar de ver que el beneficio es para el resto, ¿no? Salirse un poco nosotros a veces estamos como muy metidos en esto de la política, etcétera, y a veces hay como que tratar de salirse un poco y ver cuál es el beneficio para todos. Y bueno, acá tenemos el ejemplo de que nos pudimos poner de acuerdo y que esto salga. Bueno, Antonio, me parece que levantaste la mano. Antonio, ¿me escuchás? Antonio Romero. Bueno, A ver ahora. ahí va. Ahora sí, no te escuchaba. Perfecto. Tengo apagada la cámara porque tengo muy poca señal de internet, así que por ahí se Bien. me cae. Lo veía como muy importante al proyecto con respecto ¿cómo es? A todo lo que sea Tracción. referente a atracción de sangre. Pero ¿hay alguna consideración especial hubo en ese proyecto que se presentó y fue aprobado? Mm, Hay dos cosas lógicas. Una está la lógica del maltrato al animal. Y después mm, también está la otra
que la gente por ahí no tiene otro medio disponible para poder trabajar, para poder llevar Total. un peso a la casa, ya sea para los hijos, para quien Ujú. sea, Sí. pero creo que un punto a tener en cuenta. Te lo consulto porque, bueno, acá creo que todos los que Sí. estamos con esa intención de llegar a ser alguien en estos espacios y tener ese conocimiento, no ir a hablar de lo improvisado, sino hablar desde el No, conocimiento mismo. total. Gracias, No, total, Agustina. total. No, por favor, gracias a vos, Antonio. No, sí, ahí se contempló. Según el caso, la idea era reemplazar por vehículos motorizados que se podían pagar como con microcréditos, pero era un costo muy bajo. Se logró hacer un acuerdo con emprendedores locales para fabricarlos, lo podían fabricar a un costo muy bajo, algunos con materiales reciclados, si mal no recuerdo, con lo cual el costo era bajísimo. Y eso permitía que cada una de las personas se pueda, o sea, en realidad quedó prohibida y la idea es que cada una de estas personas pueda anotarse con un plan a muchos años para poder comenzar a pagarlo. Así que eso se trabajó de esa manera. Después el que quiera me puede, yo al final dejo mi mail y mis redes sociales, así que el que lo quiera se lo puedo pasar, no hay ningún inconveniente, me escribe y se los comparto, no hay problema. Eh, Las Higueras Río Cuarto. Ahí me parece que levantaste la mano. Hola, no sé si se me escucha. Sí, se te escucha. Bueno, buenas tardes a todos. Soy de Las Higueras, Río Cuarto, Córdoba. Y bueno, acá también el proyecto ese que vos estabas hablando respecto a sacar los carros de adentro de la ciudad Ujú, era uno de esos temas. Acá también se puso ese proyecto, se hizo. Las motos estas se dieron a ciertas personas, a otras personas no. Empezó a haber ese claro, problema. Después, sí. yo hice un proyecto bueno, no fue muy importante que digamos que fue hacerle un documento equino, porque estas personas, acá nosotros tenemos el hipódromo, como Ujú, en varios lugares, sí. y tenemos gente que tiene como cultura, vengo yo, mi padre ha sido jockey, entonces Sí. el tema ese es bastante profundo, porque tenés dos cosas, una parte cultural. Nosotros Ujú, crecimos con los caballos, yo principalmente, y con una cultura y, ¿cómo te puedo decir? Muy buena, muy, digamos, una cultura de origen nativo de acá, de la ujú, zona. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Por un lado eso, lo gauchesco, lo cultural, lo de tener siempre un caballo para montar y paseo, sino para ujú. un sulky. Ay, creo que se entrecortó, o Medio sea, a del mí sola. corazón de la Ahí ciudad. va. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que sí, hubo maltrato, hubo gente que demanda de todo esto, entonces sí, había que sacarlos o controlarlos. El tema es que no se podía llegar con camiones grandes a tal hora. Bueno, se pusieron que los camiones podían entrar hasta las 10 de la mañana a descargar arena y todo lo demás. Pero si hubiésemos pensado en que la arena debe venir embolsada, si regulamos eso, Ujú, ahí ya sería otra cosa. Y claro. respecto a las motos, no todos tenían combustible y las motos se rompían. Así que Sí, quedaban tiradas y no terminaban de pagar las cuotas. Entonces, eso claro. medio que se perdió, quedó en el tiempo. Ujú. Bueno, eso nada más, no quiero hacerlo más extenso. Y respecto al... No, no, no. Pero bien, res- no, bienvenido sea el aporte porque justamente tenemos un país tan grande y tan diverso que la realidad es que no todas las ordenanzas o las ideas pueden aplicarse de la misma manera en cada contexto. Hay que tener muchas particularidades. claro, Eh, yo lo que defiendo mucho es la raíz cultural. Nosotros somos eh, al lado del caballo nacimos y crecimos porque fue Ujú. Sí, sí, una sí, utilidad enorme. En otros lugares fue la mula, el burro, qué sé yo, pero el caballo lo que es Argentina, de punta a punta, sí, es, digamos, el principal estandarte, digamos, del gaucho. sí, total. Así que bueno,
por ahí tiene distintas Bien, connotaciones y las sí, políticas públicas comparto. que se deberían aplicar serían eso, de no usarlo para tareas de llevar Sí, tareas total. más. Bueno, de hecho, nosotros pusimos la salvedad de que, por ejemplo, para fiestas patrias, todo lo que tenga que ver con festivales locales, eso no estaba contemplado, eran más que nada trabajos de fuerza, por ejemplo. Pero sí, Es nosotros, por que, ejemplo, Agustina, son los mismos animales. Porque el animal tiene que ser manso y tiene que estar en contacto con claro, los seres humanos, los perros, los gatos, todo. Porque vos lo sí, llevas a un desfile, cuando vos lo sí, llevas a un desfile y alguien grita al lado del caballo, total, ocurre sí, un accidente tremendo. Entonces, por sí, eso ellos sí. lo hacen propio como pasear con una mascota todo el día. Claro, sí, 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 tal cual. Sí, sí, sí. Gracias por el aporte, porque de No, nuevo, para mí está bueno que cada uno pueda contar cómo lo ve o cómo las distintas experiencias que se fueron dando en los distintos puntos del país. Me parece súper rico, así que gracias. no, a disposición. Aún tengo un perrito y lo van a escuchar. Bueno, si les parece, seguimos con cuál es la tarea de un concejal o qué es lo que hace. Bueno, el concejal es la voz de los vecinos dentro del estado local, pero sí no nos tenemos que olvidar que no es que es una voz, sino que forma parte de un cuerpo que en su conjunto representa a toda la sociedad. Es el vínculo directo entre la comunidad y el gobierno municipal. Como decíamos al comienzo de esta clase, yo le digo como la primera ventanilla de contacto, la primera ventanilla de reclamo, porque por lo general, y los que están también o fueron concejales lo van a entender, la mayoría de nosotros nos dedicamos a atender reclamos, digo, nos dedicamos nuestra vida a resolver problemas, no nos vienen a felicitar por nuestro trabajo, sino que nos dedicamos 100% a esto, ¿no? Garantiza la presencia de las minorías en la toma de decisiones, vela porque las políticas públicas beneficien a toda la comunidad, no solo a un grupo. Es el árbitro que mira que el intendente y su equipo jueguen limpio, y acá vamos a ver cuáles son las tres grandes dimensiones del rol del concejal. El primero, como lo venimos mencionando, y el más lógico, representante de la comunidad, escucha, analiza y canaliza las demandas de los vecinos, articula con instituciones, con los clubes, las parroquias, las ONG, sociedades de fomento, las cámaras de comercio, defiende los intereses de los distintos barrios, de los sectores, de determinadas agendas específicas. Es normal que uno se sienta más afín con determinadas temáticas. Bueno, como decía al principio Eduardo, a mí me pasa con el tema del deporte o del fútbol, pero también está bueno cuando uno se vuelve todólogo, creo que se vuelve un poco contraproducente. Está muy bueno cuando uno empieza a estudiar dos, tres temas y se especializa en eso, porque me parece que la capacidad de poder aportar es muchísimo mayor. En segundo lugar, es legislador local, diseña normas para el municipio, es el que escribe las reglas del juego o ayuda a escribirlas en este caso, construye marcos para políticas públicas, actualiza y ordena y simplifica la normativa vigente. Y para mí esta es una de las más importantes también, a la vez de ser representante y tener vínculo con la comunidad, es controlar al Ejecutivo, sobre todo si nosotros somos oposición. Tenemos que revisar el presupuesto y la rendición de cuentas, qué se piensa hacer con la plata y qué se hizo realmente, que eso es la rendición de cuentas. Revisar contratos, licitaciones, concesiones, solicitar informes, explicaciones, señalar irregularidades, proponer correcciones. Y acá les voy a dar un caso de qué significa controlar. ¿Qué hicimos nosotros, por ejemplo, para controlar el presupuesto? Esto es el presupuesto del 2020. Acá van a ver áreas: la Secretaría de Desarrollo y Seguridad Social, la Administración Ejecutiva, la Secretaría de Política Ambiental y Hábitat, Economía, Secretaría General, bueno, todas las áreas de gobierno. Van a ver el presupuesto 2022, es decir, qué es lo que presentó en noviembre del 2021 el intendente para que se use durante todo el 2022. Y acá van a ver cómo en el 2023 nosotros vimos la rendición de cuentas donde dice programado 2023, que en realidad fue cómo se usó.
Entonces encontramos, por ejemplo, acá hay datos que son bastante interesantes. Van a ver en un municipio como Almirante Brown, a ver dónde está infraestructura, gobierno general. Bueno, acá van a ver, donde dice que Secretaría de Política Ambiental, el presupuesto se incrementó en un 96%, pero el porcentaje del total del presupuesto para la política ambiental y hábitat es del 0,3%. O sea, del total del presupuesto, que en ese momento eran 23.000 millones de pesos, bueno, solo el 3%, 0,3%, ni el 3, perdón, 0,3% se utiliza para ambiental. Después vamos a ver, por ejemplo, que Economía y Hacienda es el 8,4, Seguridad el 5,2, Secretaría de Gobierno el 1,8, Infraestructura, Planificación y Servicios Públicos 36, que es lo que tiene que ver más con obras, Educación el 9%. Bueno, la realidad es que acá hicimos un gran trabajo, me gustaba la idea de poder mostrárselo, de cómo es una buena manera de poder entender qué era lo estimado, qué es lo que tenía pensado gastar el intendente. Después, cómo fue ampliando esas partidas presupuestarias, porque a lo largo del año puede aumentar esas partidas presupuestarias, la mayoría pasa por el Consejo Deliberante. ¿Cuál era la diferencia? O sea, ¿cuánto fue lo que aumentó en esas partidas? ¿De cuánto fue ese incremento? O sea, traducido en porcentaje. ¿Y qué representa, qué porcentaje del total representa cada área? Es decir, acá en esta columna que es violeta, lila, nosotros vamos a ver cuáles son las prioridades de gobierno. Así que, bueno, obviamente que también después uno lo va actualizando con el correr de los años. Lo que sí nos pasó en los últimos años es que nosotros trabajamos a la vieja usanza. Cada vez que tenemos que se viene rendición de cuentas y tenemos que ir al Consejo Deliberante a analizar todos los expedientes, la verdad es que desincentiva mucho, porque nosotros vamos a un archivo municipal donde hay cientos de cajas y cajas azules, así de expedientes, con adelante dice el año y de tal expediente a tal expediente, no están ordenados, no están online, no es que nosotros podemos controlar de esto de manera online, y nos dan 5 días hábiles de lunes a viernes, 3 horas por día para ir al archivo, es decir, 15 horas en total para analizar todo un año de ejecución de presupuesto. Es siendo 8 concejales, éramos 8, bueno, ahora del PRO quedamos 3, peor todavía. Es completamente inviable poder controlar efectivamente. Bueno, nosotros, por ejemplo, sabemos que hubo, no sé, el municipio cumplió 150 años, se hicieron muchos festivales, bueno, vamos a ver ahí, bueno, se hicieron convenios con tantas universidades, se tomaron tantas personas, bueno, ahí nosotros sabemos, tenemos anotado según las sesiones y qué se va tratando, vamos viendo el movimiento y podemos prever qué meses ir a pedir, pero la verdad es que se vuelve muy tedioso y es muy difícil trabajar en esas condiciones. Y lo último que nos pasó este año es que ni siquiera pudimos ingresar al archivo. Nos convocaron a una oficina del municipio. Nos convocaron a una oficina del municipio y nos dijeron, bueno, díganme qué me quieren, y nos iban trayendo cajas que ni siquiera sabíamos si ese mes tenía 5, 10, 14, 20, 25 o 30 cajas. Nos iban trayendo, entonces se vuelve muy difícil trabajar de esa manera. Por supuesto que nosotros seguimos cumpliendo igual. Nos es muy difícil acompañar, nunca acompañamos un presupuesto, ni en particular, ni en general, porque justamente no estamos de acuerdo con las prioridades que tiene el intendente, creemos que tienen que ser otras, pero sinceramente lo que venimos planteando es, primero, desde que nos muestren un organigrama para saber cuántas secretarías hay, cuántos funcionarios hay, cuántos empleados tiene el municipio. Eh, la verdad que, bueno, es muy difícil, sobre todo hoy con todas las herramientas que hay de inteligencia artificial o de uso de la tecnología, pero bueno, evidentemente no se sienten cómodos tampoco. E incluso en la provincia de Buenos Aires tenemos algo que se llama el RAFAM, que es el sistema informático donde se suben los expedientes y está toda la información.
tienen la obligación de darnos una clave de acceso y esta vez nos dieron una clave que tenía acceso a 2 carpetas nada más, con lo cual más triste todavía. Así que hacemos lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos a disposición. Pero bueno, seguimos. Bueno, ahora vamos a ver un poco, la semana pasada vieron con Dino el enfoque procesal de las políticas públicas, las etapas, y seguramente les comentó que son el conjunto de objetivos, decisiones y acciones que llevan adelante el gobierno municipal, el Consejo Deliberante u otros actores para solucionar problemas que en un momento determinado la ciudadanía y el gobierno consideran prioritarios. Las políticas públicas, por definición, es todo aquello que un gobierno decide o no decide hacer. Es decir, cuando decide redactar una ordenanza, pero también una política pública es cuando decide quedarse quieto y no reglamentar ni hacer nada al respecto de un tema. Eso también es una decisión y es tomar una decisión sobre un tema puntual. Entonces, acá tenemos las 5 etapas las 5 etapas de las políticas públicas. La primera tiene que ver con la identificación del problema. El consejo debe escuchar, tiene la obligación, el concejal, de escuchar a la sociedad en su conjunto, no solamente a algunos sectores. Tenemos que tener todas las campanas, básicamente. La representación plural permite tener una visión amplia de los problemas, ya sea temas de residuos, transporte, seguridad, espacios públicos, etcétera. Ahí está bueno hacer un mapeo de lo que se llaman stakeholders, que son como podría decir las personas que van a formar parte o que van a verse involucrados o tocados por la política pública. Entonces, acá pueden ser empresas, los vecinos, empresas, vecinos, bueno, el propio organismo municipal, universidades, estudiantes, bueno, etcétera. En segundo caso, una vez que nosotros identificamos el problema, lo estudiamos bien, escuchamos a todas las partes, vamos a empezar a formular alternativas, analizando cuáles son los costos y beneficios, los plazos, la viabilidad de cada una de esas opciones, porque quizás por una cuestión de tiempos que necesitamos que algo salga rápido o por una cuestión sobre todo de costos, creo que lo más complicado en las políticas públicas es el tema de la viabilidad por costos y presupuesto. Se tiene que trabajar estas alternativas en comisiones y plenarios. Y acá es importante destacar el debate colaborativo, no confrontativo. Tenemos que tratar de entender que el objetivo es ponernos de acuerdo en algo que beneficie a todos, ¿no? Por eso, volviendo a la identificación, la importancia de tener todas las campanas y escuchar a todos. Una vez que analizamos e identificamos el problema, vimos cuáles son las distintas alternativas para resolverlo, vamos a adoptar una de esas alternativas. Las legislaturas y los consejos son el marco institucional donde se analizan los costos y beneficios y, bueno, y los plazos de las políticas de gobierno, y las reuniones de comisión son el espacio más democrático para formular, confluyen alternativas. Bueno, es un poquito lo que hablábamos recién, pero lo importante de esto es que nosotros vamos a adoptar una y vamos a pasar a la implementación de esa política pública, que requiere, por supuesto, una coordinación con el Ejecutivo. Tenemos que saber que el Ejecutivo, de nuevo, cuando vimos las alternativas, teníamos una viabilidad, existía una factibilidad real para poder llevarlo a cabo. Tenemos que monitorear las metas y recursos para evitar políticas inconclusas por falta de seguimiento, es decir, que no nos quedemos a mitad de camino. Y hay múltiples interacciones, presupuesto, designaciones, control, etcétera, que esto tiene mucho que ver con lo del Ejecutivo. Por último, vamos a evaluar. Es muy importante la evaluación, porque a partir de la evaluación nosotros vamos a poder medir el impacto, la eficacia y la eficiencia de estas políticas públicas. Las herramientas que tenemos nosotros desde el Consejo Deliberante, una ya se la mencioné, que son los pedidos de informe, es la principal herramienta que tiene la oposición. Armar comisiones de seguimiento y evaluación para un tema en particular. No sé, se quiere hacer una gran obra, entonces se arma una comisión específica de seguimiento y de trabajo parlamentario para ese tema puntual. La aprobación y el control del presupuesto, es decir, si
esa partida presupuestaria está o no dentro del presupuesto para el año siguiente y están contempladas esa política pública y por supuesto las citaciones a funcionarios. Eh, a ver, quiero ver esto. Una cosa más que les quería decir a esto sobre la evaluación, que me parece importante. Como mencionaba recién, la evaluación tiene que estar y acompañar todas las etapas del proceso. Primero, para poder definir cuál es el problema. Después, haciendo un análisis de prefactibilidad, si es viable o no en la formulación de alternativas. Yo también ahí estoy evaluando si realmente lo puedo hacer. Después, en la adopción con la factibilidad política y técnica, si realmente se puede hacer, y en la implementación a través del monitoreo. Nosotros podemos evaluar durante la política pública, es decir, a medida que vamos cumpliendo distintas etapas, por ejemplo, si vamos a faltar una calle. En la primera etapa que por ahí tiene que ver con el remover la tierra, etcétera. La segunda parte tiene que ver con el comienzo de el hormigón y el cemento, el cordón cuneta, luego, por ejemplo, cuando terminamos de realizar todo eso, también podemos y tenemos que evaluar. Digo, creo que está bueno que tengamos en la cabeza que tenemos que hacer una doble evaluación a medida. O sea, primero vamos a evaluar antes de comenzar con la política pública, es ver si realmente lo podemos hacer, si es viable. Durante, en cada una de las etapas, nosotros nos vamos a proponer metas que son más al corto plazo, objetivos y metas. Y luego, cuando se concluye, para ver si realmente se cumplió con lo que se tenía que cumplir, si cumple el objetivo que tiene que cumplir y a futuro, cuando se necesite realizar algo parecido, ya sepamos cuáles son los errores que no se tienen que cometer. ¿Venimos bien hasta ahora? Bueno. El rol del concejal. Bueno, ya nos falta poquito. ¿Cuáles son las responsabilidades éticas y políticas que tiene el concejal? En primer lugar, la asistencia y compromiso, estar presente en las sesiones y en las comisiones. Es nuestro trabajo y es lo que corresponde. La transparencia, explicar cuáles son tus posiciones y hacer público tu trabajo. Digo, esto también tiene que ver con el partido político, la fuerza política a la que uno pertenece, la coherencia, esto que les estoy comentando ahora, responder a los valores del espacio político, en nuestro caso el pro-vecinalismo, o puede ser un vecinalismo, el respeto institucional, cuidar las formas del debate. Uno cuando habla en el recinto tiene que mantener unas ciertas formas, dirigirse al presidente, no puede hablarle directamente a otro concejal si no es por medio del presidente y que le intervenga. Entender que el consejo es un órgano colegiado, se construye por mayorías, no por imposición. Estudiar los expedientes, participar de las comisiones, las sesiones, las reuniones de bloque, mantener una agenda activa, porque no solamente lo que nosotros hacemos administrativamente o legislativamente en el Consejo, sino que todo eso se va a nutrir a partir de los vínculos que nosotros tengamos con el territorio, con el barrio, con los vecinos, visitando clubes, escuelas, centros de salud, estando a disposición para resolver cualquier conflicto o problema que se le presente a algún vecino, presentar proyectos de ordenanza, resoluciones, declaraciones, pedidos de informe. Y esto es muy importante, comunicar el trabajo también, porque hoy las redes sociales son una forma también de rendir cuentas a la ciudadanía, no solamente al círculo rojo, como se llama el círculo político, o los jefes que están muy pendientes de lo que uno hace, sino también demostrar que a uno lo eligieron para un rol y está cumpliendo con lo que corresponde y realmente está llevando soluciones. Y les quiero comentar otro ejemplo, no me gusta ser autorreferencial, pero creo que por ahí los ejemplos de la experiencia pueden estar buenos o pueden nutrir. Nosotros en Brown lo que nos suele pasar es que nos cajonean todos los proyectos. Entonces, ¿cuál es la vuelta que le encontramos para resolver? Las redes sociales. Entonces, yo voy, visito al vecino, levanto el reclamo, armo el expediente, presento el proyecto, etcétera. Y le pregunto si quiere, obviamente que tomo imágenes, todo, armo un video, una publicación,
Le pregunto a la persona si quiere aparecer o no, preservando la privacidad, por supuesto. Eh, Algunos dicen que sí, otros prefieren que no, no importa. Armamos el contenido, lo subimos a las redes sociales. ¿Qué es lo que pasa? El intendente y el resto de los concejales, no, nos seguimos todos, entre todos, están muy pendientes de lo que hacemos nosotros. Entonces están viendo dónde estuviste, con quién hablaste, qué pasó. Y la realidad es que le somos muy sinceros al vecino. Es, mira, yo esto lo voy a presentar, yo te voy a dar un número de expediente porque tenés que tener un antecedente administrativo. Pero te puedo asegurar que si esto se te resuelve, es gracias al poder comunicativo y comunicacional que tienen las redes sociales. ¿Por qué? Porque a los 3 días, 2 días, cae el delegado. Nosotros tenemos 12 localidades en Almirante Brown, cada una tiene un delegado municipal. Cae el delegado al barrio, ¿qué pasó? ¿Por qué llamaron al PRO? ¿Por qué llamaron? Bueno, díganme qué necesitan y se lo termina resolviendo. Entonces, de esa manera encontramos la vuelta a esa traba administrativa que nos dan siendo oposición y siendo tan poquitos y logramos que les resuelvan las cosas al vecino. Entonces a nosotros en algún punto no es que nos importa quién se lleva el laurel, de quién lo hizo, el punto es que lo resuelvan, que es lo que corresponde. Entonces si por la vía administrativa no lo resuelven, bueno, creo que logramos encontrarle la vuelta para que esto funcione y realmente haga, el intendente haga lo que tiene que hacer. Bueno, ¿cuál es el ABC del concejal de gestión? ¿Cuáles son los rasgos que se buscan? Bueno, que no sea solo discursivo, que sea cercano, que sea, que le guste formarse en gestión, que sea un concejal republicano, moderno, como hablábamos recién, la importancia de saber usar las herramientas digitales, las redes sociales, o también nutrirse de otras tecnologías, por ejemplo, para planificar que puedan armarse un Gantt, que es para poder hacer un seguimiento de todos los expedientes que fueron presentando ustedes, si obtuvieron respuestas, si no, si a partir de ese expediente inicial se fueron presentando otros pedidos de informe. O sea, eso es súper importante que puedan usar un Excel, un Drive con sus equipos y que lo puedan llevar a cabo porque es la única manera de poder hacer un trabajo responsable, digamos. Ahí voy. Ah, y acá me faltó, perdón, el cambio de lógica. Hablamos esto de cambiar del concejal tramitador a concejal que construye políticas públicas. De oposición por oposición a control más propuesta, ser una oposición responsable. De estar por estar, de ocupar, como se dice, la silla, a tener agenda, un plan de trabajo y resultados medibles, haciendo uso de todas las herramientas que hoy tenemos a disposición. Entonces, ¿qué es importante del rol de concejal? Primero, conocer la máquina por dentro, saber cómo circula un expediente, saber quién firma qué, cuánto tarda cada cosa, tener una agenda de cuáles son los plazos, las sesiones, las comisiones, cierre de presupuesto. Acá hay una frase que dice, no alcanza con indignarse, hay que saber a quién llamar y qué expediente mover. Esto tiene que ver un poco con entender también cómo funciona dentro la política y que puede dar una mano a veces para darle un empujoncito. Armar un equipo político, un equipo técnico, aunque sea mínimo, digo, nosotros tampoco tenemos hoy la posibilidad de tener un equipo grande en Almirante Brown, los equipos, los recursos son muy escasos, sinceramente, pero tratamos de contar con militantes que le ponen la mejor para poder hacer cosas distintas o poder hacer un real control de lo que hace el Ejecutivo. Mantener reuniones cortas con objetivos claros, preguntarnos, bueno, ¿qué tenemos esta semana en comisiones? Vamos a presentar proyectos, qué barrios recorremos. Preguntarnos, tener una mirada regional, preguntarnos, bueno, qué es un poco lo que estuvimos haciendo también nosotros recién, ¿qué hacen otros municipios vecinos o de otras provincias o de la nación con un mismo problema? Porque a veces hay muchas particularidades, pero hay cosas que pueden iluminarnos y ayudarnos muchísimo. Y acá hay una frase muy buena que dice, no hace falta inventar la pólvora en cada municipio, a veces es copiar bien algo que ya sabemos que funciona o adaptarlo. eh, Tener un norte, no solo apagar incendios, si bien como yo decía hace un ratito, nuestra principal función es resolver problemas, sí, nosotros resolvemos problemas, pero tenemos que tener una planificación y saber hacia dónde queremos ir y hacia cuál es nuestra visión del municipio, qué es lo que nosotros queremos mejorar y hacia dónde queremos ir. Es decir, hacer un diagnóstico, cuáles son los 3 problemas estructurales más importantes, en qué queremos que el municipio sea mejor en 10 años y tener al menos 2 agendas.
Una de urgencias, que son los baches, las luces, la seguridad, y una de transformación, que tiene que ver con el urbanismo, el desarrollo productivo, cómo queremos que crezca el municipio, hacia dónde se puede construir, cómo desarrollar polos industriales, gastronómicos, etcétera. Y por último, tener un plan, planificar y corregir cuáles son los temas a instalar, los controles que queremos hacer. Y la otra frase acá que también les comparto es que planificar no es atarse, es tener un punto de partida para poder decidir mejor. ¿Cuáles son las conclusiones de toda la clase de hoy? El consejo es clave en cada etapa del ciclo de políticas públicas. Tenemos que contar con una representatividad más un acuerdo porque eso nos va a dar mejores decisiones. Lo importante es ponernos de acuerdo. Ser concejal es un servicio fundamental para la democracia local. El consejo debe escuchar la sociedad en su conjunto, no solo algunos sectores. Representación plural, tenemos que tener una visión muy amplia de los problemas y contar con todas las campanas, digamos. Ser conscientes de que integramos un cuerpo que en su conjunto representa a la sociedad y que no representamos solo a un sector, sino a la comunidad en general. Ahí está, este es el último, a ver si se... No sé por qué. Ahí va. Bueno, acá van a encontrar mi mail y mis redes sociales y todo lo de CIMA y de la Casa Argentina para que puedan consultar. También abajo hay un link donde está toda la biblioteca. Hay muy buenos manuales de gestión municipal de CIMA para que puedan tener acceso. Están todos en la biblioteca. El que si por algún motivo no lo pueden encontrar, me escriben, ya sea por mail o por Instagram, y les paso el link para que lo puedan descargar desde ahí. Así que, bueno, con esto estamos. Voy a dejar de compartir pantalla. Ya se nos hicieron, ahí va, las 8. Bárbaro. Ahí está. Bueno, así llegamos al fin. Se nos hicieron justo las 8 en punto. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, algo que le haya resonado, levanta la mano o abre el micrófono. Agustina, perdón, Mario. había alguien antes. Ahí está Había Teresa alguien antes después. que estaba por hablar. Creo que era Teresa que estaba por hablar. A ver, bueno, Teresa, Sí, ¿querés sí, comenzar no, vos? pero pregunte usted, yo ya pregunté antes. Comenzá, Teresa, no hay problema, no hay Era problema. simplemente agradecerte, y bueno, al menos a mí que me ayudó muchísimo me esclareció muchísimo el tema de cómo funciona el municipio, el Consejo Deliberante y todo eso, que había varios detalles que no tenía muy claros, ahora los tengo muchísimo más claros. Muchísimas gracias, Agustín. No, por favor, un placer. Mario, ahora sí. Ahora sí, bueno, desde ya agradecerte, Agustina. Y bueno, mi visión siempre ha sido tratar de construir algo a nivel nacional en el PRO. Luchamos mucho en Tucumán porque realmente se reactive. El PRO en Tucumán, te comento la situación, son 3 o 4 personas que permanecen prácticamente en el anonimato sin que se le dé difusión al partido. Ujú. Y contamos de vez en cuando con la visita o el interventor que lo hace de vez en cuando y con 2 o 3 personas solamente. Yo he tenido diferentes discusiones con uno de los interventores Ujú. y bueno, aprovechando todo esto y te pido perdón por los temas de mis perros, la cuestión es que, disculpa un segundito. Bueno, la cuestión es que, por lo que vos estabas diciendo hace un momento, tal vez lo mejor sea, en alguna oportunidad, podernos capacitar a todos con respecto a lo que son las distintas herramientas, porque hoy prácticamente tenemos un presidente que fue puesto por un TikTok.
Yo me acuerdo cuando yo participé de la campaña electoral aquí de Patricia Bullrich en Tucumán, Pablo Walter, que era en ese momento quien venía desde Buenos Aires como interventor, la primera pregunta que yo le hice fue si habían estudiado la influencia de TikTok en lo que hacía a la campaña electoral. No lo dije por una cuestión mía, sino que es un tema que viene a nivel mundial, donde ya en la primera elección que hubo de Donald Trump, se estimó que había habido una influencia muy grande con respecto a la aplicación. A tal punto Sí. se llegó que hace creo que un año atrás se fijó en Estados Unidos que el capital societario debía ser 50% de Estados Unidos. O sea, algo de influencia tiene y actualmente que estaba por vencerse la aplicación, están prácticamente discutiendo cómo la pueden seguir implementando en Estados Unidos, pero con algunas variantes para que no tenga tanta influencia por parte de los gobiernos extranjeros. Es decir, las redes sociales influyen y mucho en el tema de la política. Entonces, creo que mi proyecto o ver de qué manera, tal vez sería como se podría llegar a construir algo para que todos podamos empezar a tener cierta capacitación y estar entrelazados tecnológicamente a través de distintas aplicaciones para que todo eso influya. Hoy, como vos decías, es más preponderante tener a un vecino a través de una cámara que tal vez haciendo una presentación por escrito. Entonces, yo siempre lo he planteado, Lamentablemente, no debería ser así, no pero debería ser así, pero como te dije, la política está muy influenciada. A mí me toca a veces discutir con gente donde hasta yo estoy en la parte contable y donde a veces me toca discutir y decirle, pero mira, los números son esto, esto, esto y esto. Y lamentablemente, por lo que se dice a través de una campaña que hay a través de una aplicación, sí, no lo claro. entiendo. Entonces, Sí, el problema hoy eso de las redes, perdón que te interrumpa Mario, es que se utilizan tanto para cosas buenas como para poder mostrar el trabajo que se hace, tener una gestión transparente, pero también se utiliza para desprestigiar personas. Entonces, creo que se está trabajando en el Congreso, sobre todo también para reglamentar, o se han presentado varios proyectos, sobre todo teniendo en cuenta lo que pasó en la última campaña en la ciudad de Buenos Aires con Silvia Los Penato, por ejemplo, para ver de qué manera se puede hacer un uso más sano de la tecnología para la política. Creo que es un debate que hay que darse, que hasta ahora no se dio, pero a medida que empiezan a suceder o nos enfrentamos con este tipo de problemas, me parece que tenemos que empezar a darlos. la inquietud, una vez más te repito, es de que aprovechando por lo que vos estabas comentando, tratar de ver de qué manera se puede llegar a armar algo a nivel del PRO, a nivel nacional, donde podamos estar más en contacto, donde estimo yo, por ejemplo, el caso de Tucumán. Bueno, si de repente hay dos o tres personas que no quieren trabajar para el partido, a través de las distintas aplicaciones o medios electrónicos, también Ujú. podamos nosotros subsanar esa carencia que hay y poder llegar a través de una red del PRO para construir algo. ¿Sí? Aprovecho esto, bueno, Bien. porque ya es la última clase y bueno, lamentablemente tal vez sea tedioso para vos, pero bueno, es lo No, que no, no, quería no, no. expresar Pero siempre. vamos a trasladarlo, a ver qué, vamos a trasladarlo a la escuela de dirigentes, a ver qué se puede hacer al respecto. Así que gracias, Mario, por tu No, aporte. gracias a vos, Agustín. Gracias. Silvina, y no sé si alguien más, pero ya si quieren después nos despedimos. Bueno, Agustina, ¿cómo estás? En ¿Cómo primer lugar, estás? agradecerte. Realmente fue increíble la clase. Un placer que haya sido la última con vos, porque fue muy claro Gracias. todo. Y justo tocaste el tema de tracción a sangre, que es algo que venimos estudiando hace unos meses y tenemos una dicotomía ahí, porque algunos dicen que atacamos a los pobres, otros dicen que queremos hacer esto, otros es todo muy complejo, nuestro Consejo Sí. Deliberante es muy complejo, nosotros somos oficialistas, pero no tenemos la mayoría,
porque Ujú. una de los que estaba con nosotros se vendió a la oposición, pero bueno, no quería dejar de saludarte. Yo ahora estoy en el consejo y entro en comisión en 10 minutos, Bien, bueno, a trabajar así que entonces. Me bueno, parece muy gracias por gracias. haber hecho el tiempo también. Si podés pasar tu mail, por favor. Eh, Perfecto. Creo no, por que, a favor, ver es un si lo puedo, placer. ahora a ver Muchas si lo gracias puedo, y si esperemos lo vernos puedo, el año que viene. se los dejo acá, mi mail, antes de retirarnos, porque lo dejé en la última, pero no sé si se ve, es agustina-serrano@outlook.com, es mi mail, y Perfecto. agus.serranog son mis redes sociales, por si también me quieren escribir por ahí. Así que, bueno, los Bueno, un despido, placer, les súper un beso agradezco. enorme. Gracias, Silvina. Gracias a todos, Chao, gracias a chao. la Escuela de Dirigentes y bueno, lo que necesiten, quedo absoluta disposición. Que tengan buena semana.